Hola, para quienes no me conocen o por primera vez ven mis videos, permítanme presentarme. Soy la licenciada Yafeli Cabaña de Galindo, egresada del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, maestra de la Palabra de Dios y encargada del Ministerio de Educación Cristiana de la Iglesia Bautista Jesucristo Príncipe de Paz, ubicada en Cuba, Estado Miranda, Venezuela. Estás en Selecciones Bíblicas, un canal diseñado con el propósito de aportar herramientas basadas en la palabra de Dios a fin de edificar, capacitar y como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sé bienvenido a mi canal, con la ayuda de Dios espero que sea de tu agrado. En esta ocasión estoy considerando aspectos relacionados con el arte de enseñar en una iglesia local, tips acerca de principios bíblicos relacionados con los elementos básicos del quehacer educativo en el entorno del pueblo de Dios. Cabe destacar que el libro de texto único de toda iglesia con sana doctrina, manual de fe y conducta es la Biblia, y que su entendimiento y aplicación se logra solo bajo la presencia, guía y poder del Espíritu Santo. El conjunto de temas a desarrollar empezó con el maestro o maestra cristiana, un hijo o hija de Dios, que como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Hoy presentaré al protagonista del aprendizaje, el estudiante o la estudiante, el alumno o la alumna. Este último término proviene del sustantivo latino alumnus. Este viene de alere, que significa alimentar, nutrir, cultivar, educar. Por lo tanto, un alumno es alguien al que se alimenta para que crezca sano y fuerte, y el crecimiento más importante es el crecimiento interior como persona. El resto de los temas, con la ayuda de Dios, serán analizados en videos posteriores. Al profundizar acerca del estudiante o la estudiante, lo haré resaltando tres aspectos esenciales para el desarrollo de su personalidad, es decir, su relación con Dios, sus necesidades y su individualidad. De la relación del estudiante o la estudiante con Dios, se puede leer en la Biblia que existen tres clases de personas con conductas específicas que describen su comunión plena, media o la carencia de ella con Cristo. El apóstol Pablo las refirió en su primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14 al capítulo 3, versículo 3, como dice así: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí se observa en primer lugar al hombre natural. La versión Reina Valera de 1909 lo presenta como el hombre animal. Este tipo de persona no tiene una relación con Dios, conforme se entiende en la Biblia. Puede ser un alumno o alumna que asiste a una iglesia o a una célula de estudio bíblico porque Dios está llamándole a su redil, pero aún no se ha entregado a Él, aún no ha experimentado el arrepentimiento para con Él y ha puesto su fe en Jesucristo. Él o ella son guiados por sus instintos, por lo que ven, por lo que perciben a través de sus sentidos. Tratan de encontrar un razonamiento lógico a las cosas, se dejan influir por sus pasiones, deseos, emociones e intelecto. Para él o ella las cosas relacionadas con Dios y su palabra les son locura por su imposibilidad de entenderlas. Pueda que no se sientan culpables por sus errores, pecados, fracasos, como consecuencia de su rebeldía pasiva o activa para con Dios. Si usted, maestro o maestra de la palabra de Dios, le corresponde enseñar, considere que dentro de su clase pueden haber personas que no entienden lo que enseñan. Les sugiero que con oración les presente a Jesucristo y su obra redentora a fin de que el Espíritu Santo les convenza de sus pecados y puedan tener la oportunidad de tomar la decisión de entregarse a Cristo por la fe con arrepentimiento sincero. En el polo opuesto al natural está el segundo tipo de persona descrito por el apóstol,
el espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este sí tiene y mantiene constantemente su comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. A él le rige y guía el Espíritu Santo. Él o ella juzga todas las cosas, es decir, está calificado para examinar, decidir rectamente la palabra de Dios, por tener iluminados los ojos de su entendimiento. Tiene una comprensión práctica de las verdades del Evangelio, aunque no es infalible tocante a todos los temas, pero sí está convencido de su necesidad de agradar a Dios en respuesta de su amor. Al fallar en su obediencia a Dios, acude en oración con arrepentimiento, confiando en sus promesas y apartándose de aquello que le hizo pecar, que le hizo caer en tentación o que pueden entorpecer su desarrollo como hijo de Dios. Cuando enseña a un estudiante espiritual, entienda que va a la iglesia o célula de estudio porque ama a Dios y quiere conocerle más para servirle mejor. Ore por este o por esta estudiante, pida sabiduría divina para que pueda ayudarle en su crecimiento espiritual. Finalmente, en una posición casi neutral se encuentra el carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este tipo de personas es descrito como un niño en Cristo, inmaduros en el discernimiento del bien y del mal, de lo que agrada o desagrada a Dios. Pueda que recién esté aprendiendo los rudimentos de la fe, o que recién haya tenido un encuentro personal con Jesucristo, o peor aún, que teniendo tiempo de haberse convertido a Cristo, aún refleje un carácter como el de un hombre natural. El texto señala marcas que le distinguen. Primero, no son capaces de digerir las viandas, es decir, aquellas doctrinas bíblicas que requieren mayor estudio para su comprensión. En su lugar deben seguir los elementales principios de la doctrina de Cristo. Además, tienen prácticas y conductas que demuestran que quien les guía no es el Espíritu Santo, se dejan llevar por la carne y sus manifestaciones. En el texto se mencionan celos, peleas, divisiones, y el resto de la carta revelan inmoralidades, competencias, hasta cierto tipo de idolatría. Caminan como hombres, no conforme al Espíritu de Cristo. Un maestro o maestra de la Biblia puede luchar como sus alumnos con su carne para agradar a Dios. Lo importante es que lo hagan con las armas provistas por Él para que puedan vencer. Con oración y meditación de la palabra, fortalecerán su hombre interior, aprenderán a decir sí a las cosas de Dios y no al pecado, hasta llegar a ser un hombre espiritual en su estilo de vida. Al considerar las necesidades del alumno o alumna de la Biblia, se puede observar que el Padre sabe lo que necesitamos aún antes que le pidamos, como lo refirió Cristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Algunas reconocidas por cada uno y otras no. Un ejemplo de algunas necesidades se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 4 al 6. ¿Cómo se puede leer? No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y por todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Según el texto, Dios exhorta a los líderes y maestros de su pueblo por no atender a las necesidades de su rebaño. Menciona varios aspectos que debían atender y que son una realidad para todas las personas. Por ejemplo, la necesidad de salud, de dirección, protección, cuidado, instrucción, propósito de vida, atención, reconocimiento, amor,
seguridad, modelos, orientación. Es decir, necesitan tener comunión con Dios. Como maestro de la Biblia, es importante que pueda considerar atender las necesidades de sus estudiantes, ofreciendo respuestas bíblicas para que, con la guía del Espíritu Santo, pueda satisfacerlas en el temor de Dios y en santidad, animando a sus alumnos y alumnas a poner la mira y a hacer tesoros en el reino de Dios, y no en las de la tierra. Para mencionar las individualidades de los estudiantes de la palabra de Dios, se requiere tener claro la definición de este término, individualidad. Los expertos señalan que son rasgos, cualidades o características particulares de una persona o cosa que las distinguen de las demás según sus edades y sexo. A partir de las Escrituras, cada persona cuenta con una amplia gama de cualidades o características que son distintivas para cada uno. En primer lugar, leyendo el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, entendemos que el ir a una iglesia o a un lugar donde se enseña la palabra de Dios es algo voluntario, es decir, debe haber un querer, una actitud de gratitud. El alumno o la alumna entonces asiste a la iglesia y estudia la Biblia por voluntad propia. Él es voluntario, él quiere hacerlo. El Salmo 8, verso 6 expresa: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este texto señala que Dios dotó a las personas para administrar su creación. Este privilegio y responsabilidad le permite desarrollar la creatividad para obtener el mejor provecho de los recursos que dispone. La tercera individualidad es la capacidad de selección. Cada alumno o alumna decide escuchar, memorizar, recordar, aprender todo aquello que para él o ella tienen mayor significado. Su mente es capaz de filtrar con mucho cuidado, de allí que sea selectivo. La exhortación constante de Dios para que cada uno aprenda a hacer lo bueno está registrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Otro distintivo de los estudiantes y las estudiantes es que aprenden constantemente sobre todo. El contacto con el entorno donde se desarrollan propician nuevos aprendizajes. Si se logra captar su interés y se emplean recursos que estimulen sus canales receptores, es decir, su vista, oído, olfato, gusto y tacto, en su totalidad podrán aprender con propósitos dignos. Cada alumno o alumna en alguna medida también es reproductor de sus aprendizajes. La manera en que lo hará será el resultado de lo significativo que fueron para él o para ella. Puede imitar buenos modelos o, por el contrario, reproducir malos modelos. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, el líder confronta al pueblo de Dios de la siguiente manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo debía escoger, seleccionar qué aprendizaje atesorar en sus mentes para reproducirlo, para modelarlo, reconociendo que de sus decisiones habrían consecuencias para bien y provecho o para mal o pérdida. La penúltima individualidad a considerar es la exclusividad de cada persona. Cada una no tiene duplicado, es más bien un ser único, y el trato de Dios para con él o ella también es único. El Salmo 139, verso 2 al 4 señala: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto indica, además, que su aprendizaje o entendimiento de lo que aprende también es único. Finalmente, cada alumno o alumna es valioso. Toda vida es valiosa.
El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos lo valioso que son, como lo registró Mateo en el capítulo 10, versículo 30. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Tan valiosos somos que nos ama y se hizo hombre en Cristo para venir a salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte. El maestro o la maestra de la Biblia deben tener conocimiento de las características e individualidades de sus alumnos, ya que este entendimiento le ayudará a seleccionar e interpretar las actividades de sus alumnos y a saber qué puede esperar de ellos. Para resumir, en este video presenté 3 aspectos esenciales para el desarrollo de la personalidad de cada estudiante que asiste a una clase de la Palabra de Dios, es decir, su relación con Él, sus necesidades y su individualidad. En el próximo video consideraré algunos aspectos relacionados con la buena enseñanza. Cada semana estaré subiendo un video. Suscríbete, dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. Es mi oración que Dios bendiga tu vida, familia y ministerio con sabiduría, gracia y paz. Hasta pronto.